Muy buenas noches a quienes nos miran a través de sus pantallas por nuestras páginas oficiales de Pueblo Chico. En esta ocasión nos encontramos en un episodio muy importante aquí en El Purgatorio. Hemos traído hasta nuestro set a una periodista muy reconocida aquí en la provincia del Carchi, que ha causado mucha trascendencia a través de los años y sobre todo de los periodos de la comunicación que han venido avanzando durante este tiempo. En este caso vamos a presentar a Miriam Enríquez. Bienvenida a Pueblo Chico. Hola Isha, qué gusto. Muchísimas gracias. Buenas noches. Les decía tras cámaras, realmente me siento extraña. No es tan fácil que te entreviste. No fácil, no, sino no tan frecuente que te entrevisten. Siempre estás manejando la entrevista. Sin embargo, pues hoy no. Tengo a dos grandes personajes que están incursionando en este mundo bonito, fascinante del periodismo, de la comunicación social. Les felicito. Un equipo que miro tras cámaras realmente espectacular. Y pues bueno, esto se da siempre, ¿no? Así que felicitaciones y aquí estamos. Bueno, hemos venido justamente para hablar acerca de cómo se encuentra la comunicación aquí en la provincia, cómo es el compañerismo entre los distintos medios de comunicación y sobre todo cuál es el respaldo que tienen los periodistas que día a día arriesgan su vida en las calles de las distintas ciudades de aquí, haciendo coberturas de temas muy importantes para que lleguen hasta toda la ciudadanía. Miri, cuéntanos más acerca de cómo es esto de la comunicación. Tú ya vienes de una larga trayectoria aquí y ¿cómo te sientes? Bueno, te diré, la comunicación social es una de las bases fundamentales a nivel de todo el mundo, dentro de lo que tiene que ver la sociedad y todo lo que se desarrolla básicamente en ella, ¿no? Sin comunicación, sin periodismo, realmente la situación no estaría tan clara en todos los aspectos. Hablamos de lo social, de lo político, de lo económico, porque hay periodistas y comunicadores que se dedican básicamente a todo esto, ¿no? Entonces, a cada una de ellas. Y lo hablábamos justo cuando decías, bueno, yo hago crónica, a mí me gusta hacer crónica roja, yo manejo los temas políticos, en fin. Entonces, la comunicación es fundamental e importante. Alguien decía hace muchos años atrás, la comunicación viene siendo el cuarto poder del Estado, ¿sí? Y claro, ¿por qué? Porque eres básicamente la voz del pueblo, de la gente, de quien está tras hoy ya las redes sociales, tras un televisor, tras un receptor de radio. Entonces, tú eres quien mueve muchísimo todo lo que es la información. Ha venido cambiando, son varias décadas en las que estamos dentro de ello. Entonces, desde la tradicional radio en AM, en FM, ¿sí? Los medios dentro de lo que es televisivos que van pasando y se van reemplazando ya con páginas digitales, el internet está en todo el mundo. Entonces va cambiando el tema comunicacional, pero el concepto es único. El concepto propio es comunicar y hay que saber comunicar. Y para ello, obviamente, pues la cátedra te ayuda muchísimo, pero todo lo que aprendes en el día a día es fundamental. Pero Miriamcita, ¿qué es saber comunicar? Primero, hola y bienvenida a tu casa. Qué lindo, qué lindo gracias. tenerte aquí. Y qué bueno que ahora estés del otro lado, porque eso, sí. Como tú lo decías, antes de... Esa era mi pregunta, pero ya me adelantaste a contestar. Y debe ser extraño, pero también bueno, porque eso te dan nuevas perspectivas, es también sentirte del otro lado, aunque no tan seguido, pero te da esa visión de cómo nos sentimos nosotros de entrevistados tuyos, ¿no? ¿Verdad? Entonces... de cómo hablas, preguntas y preguntas, ¿y cuándo me vas a dar el paso para responderte? Claro, para algo decir en mi defensa. No, sí, ¿sabes qué? ¿Cómo es comunicar? ¿O qué es comunicar, básicamente? Es ¿Qué el es hecho comunicar de poder bien? llegar ¿No con es la muy verdad. subjetivo? No, mira, es la verdad. O sea, cuando tú comunicas, cuando tú hablas, cuando tú realizas una entrevista, una noticia, es ponerte dentro del punto principal de ser humano. Mira, esto lo decía un escritor, un periodista, ¿sí? Kapuscinski, y te decía, mira, para ser un buen periodista hay que primero aprender a ser un buen ser humano. Y es colocarte muchas veces en los zapatos de con quién estás tú o de lo que tú miras alrededor, de lo que vas a cubrir, de lo que vas a hacer.
Y cuando tú eres un buen ser humano, aprendes a decir la verdad. Y aprendes a poder llegar con todo lo que tú haces, con lo que escribes, con lo que narras, con lo que emites, básicamente hacer? una buena información. Yo te entiendo, te entiendo el punto, ser un buen ser humano, todo lo que, esa es una parte. Es un principio, ¿no? Es un principio, que debe estar presente, listo. Tú te pones al frente mío o yo me pongo al frente tuyo y para mí yo dibujo un 6 aquí. Para ti no va a ser un 6, va a ser un 9. ¿Cuál es la verdad? ¿No es subjetivo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es el trabajo de un comunicador? ¿Cuál es el trabajo de un verdadero comunicador? A ese 6 que tú lo tienes y que yo lo tengo bajo una perspectiva de 9, tengo que darle la vuelta 10,000 veces hasta saber qué número es y por qué está ahí. ¿Por qué está allí? ¿Y por qué te da a ti 6 y por qué a mí me da 9? ¿Y por qué si no me voy de tu lado y me pongo en tus zapatos lo veo como 6? Entonces no es defender posiciones. No. Sino más bien. No. Entonces, el periodista es imparcial. El periodista está en la mitad. ¿Es pero imparcial? para estar... Bueno, no. O sea, mira... Eso no quiere decir Pero ese es el principio que tú debes tener. Es que tú tienes que ponerte en la mitad. Tú no puedes irte del lado de acá. Pero sí me tengo que ir a ver por qué tú lo ves como 9. ¿Y por qué yo lo veo como 6? ¿Hay periodistas que no son imparciales? Pues no lo hay. No lo hay. Mira, a ver, si nosotros vamos hablando de lo que es el periodismo local, o lo que básicamente mueve a nivel de la provincia, los diferentes medios, aquí hay un punto importante que hay que tomarlo en cuenta. Y es el hecho de que tú no puedes tener un sueldo que te pueda permitir llegar a decir, bueno, con este sueldo de comunicador, yo puedo vivir tranquilamente o cómodamente. No, lamentablemente nuestra ciudad, nuestra provincia es tan pequeña que de alguna forma determina de que las pautas, que es lo que vivimos y sobrevivimos, los medios de comunicación no van más allá de los $200, $300, ¿sí? Y que no te va a poder permitir pagar a 3, 4 reporteros y hacer un equipo total, ¿sí? Aquí se determinan varios puntos. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las entidades públicas, hablemos de municipios, prefecturas, en los que te dicen, bueno, a mí me interesa pautar y su medio a mí me da el rating necesario para poder hacerlo. ¿Cuánto cuesta su pauta? Vale tanto. ¿Y qué pasa cuando hay algo que de pronto tú quieres decir? En muchas ocasiones tú te callas, tú no puedes llegar más allá. Fuertes declaraciones. Claro, y en Carchi Noticias, Emisión Estelar, tal vez han tenido que ser parcializados hacia alguna institución. No, ¿sabes que no? Afortunadamente, cuando la persona que está dentro del tema de marketing y dentro del tema de ventas ha llegado propiamente a hablar con quien representa todo lo que significa el marketing, dice, bueno, pero el momento en el que yo tenga que enviar un periodista y tengamos que contrastar una información, la vamos a hacer. Entonces, sí, no hay problema. Afortunadamente nos hemos encontrado con representantes de las diferentes áreas de comunicación en las instituciones que nos dicen, listo, no hay ningún problema. O sea, pero también las instituciones públicas y sobre todo los políticos que están detrás de ellas no son insistentes en decir, ay, ve, bájale, no me saques esta nota, o dale, pero un poquito más suavecito. O sea, no tratan de influir. No, ¿por qué? Porque tú lo hablaste desde el principio. A mí, yo digo por parte de la institución o del político. No, bueno, a mí particularmente en lo que se refiere a los espacios que tenemos de información no me ha pasado. Yeah. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, porque ya me conocen. Porque mira, hay un tema, ¿sí? Hay un tema que por decir, yo me invento, hay un tema que está álgido, que la ciudadanía está denunciando. Entonces, tú no tienes que limitarte a sacar únicamente esta parte donde te denuncian. Entonces, tú tienes y dices, no, hasta el momento en el que yo no pueda hablar y contrastar la información con la autoridad, yo no puedo sacar mi noticia. Entonces, ahí estás como que siendo equilibrado y pues obviamente ya no vas a tener ese tema de que no... Pero ¿no te parece que es lo mismo que hablaste al inicio? O sea, tú tienes mucha pauta, o sea, no es que dependas de una. Pero ¿cuánto cuesta tu pauta? Ahora imagínate los que están empezando otros medios, o sea, y conocemos, o sea, dependen de una. Así es. Entonces se les cae el discurso cuando tienen que callar. Sí ocurre, pero esto más lo ves tú, por ejemplo, en medios nacionales, es a un nivel mucho más grande. Yo tengo la oportunidad de ser... Bueno, quedó en evidencia que hay bastante pauta, ¿no? Sí, que si hay pauta, sí. Pero ¿cuánto cuesta tu pauta? Yeah. Aquí en Tulcán,
aquí en Cartsi. No te pueden pagar una pauta entre los $400 y $500 que tú dijeras, bueno, tengo una sola pauta y vivo tranquila. Pues no te pueden pagar. Un comercio aquí en Tulcán no está tan dinamizado como para poder decir, mira, una pauta en un medio nacional está entre los $3,000, $4,000. Imagínate tú. Son empresas, obviamente, transnacionales, grandes. Una pauta aquí de alguien que dice, bueno, yo quiero pautar, me encanta cómo hacen el programa, el noticiero, pero no voy más allá de los $100, $120. Y esto provoca que los sueldos de los periodistas sean muy bajos. Totalmente. Pero si es que hay sueldos. Caso contrario, viene y te dice, trabaja o coproducción, aquí está su espacio, hágalo. Entonces, pero y en este caso también no afecta que poco a poco la falta de periodistas profesionales aquí han hecho que la necesidad es contratar a más personas. ¿Sabes qué? Vienes, yo te enseño y ya eres un periodista. Y es que hoy el tema del periodismo está dentro de eso, ¿no? Cualquiera que tiene un micrófono y una cámara se dice ser periodista. Es por ello que hay que hablar entre lo que es un comunicador y un periodista. Tú eres un comunicador social, tú estás llegando a buscar básicamente lo que es una entrevista, lo que es una noticia, busca contrastar, busca hacerle un seguimiento. Eres un comunicador social. Llegó tu título, tienes un doctorado, tienes una maestría, eres un periodista, pero si empiezas a ejercer como tal, pero muchas veces te dicen, mira, mi título, mi experiencia es tal, pero yo no puedo llegar a ganar $150 mensuales. ¿Y cómo diferenciar a un comunicador de un periodista? La cátedra, dentro de lo que básicamente es la profesionalización, te va a dar mucho. Tú conoces a un comunicador en la forma de cómo se expresa, incluso de cómo se para hacer una entrevista. Y puedes diferenciar a un periodista y un comunicador. En este caso, tú, Miriam, has ya intentado tener una escuela de comunicadores. Ya han trabajado contigo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el objetivo que tú has tenido con estas personas? A ver, mira, Isha, tú vas a una escuela y ¿qué pasa? Vas a aprender, ¿verdad? Entonces tienes la predisposición de tu profesor, de tu profesora en enseñarte cómo tienes que hacer, incluso cogerte de la manito, ¿sí? El lápiz y decirte, vamos a hacer circulitos, ¿sí? Esto es para que tú aprendas a leer, para que aprendas a escribir. Algo similar pasa, y es que no es que haces escuela, sino que vas creciendo y aprendiendo. Yo he dicho siempre, Isha, que yo no enseño, yo también aprendo todos los días de la gente que está conmigo. Aprendo de mi gente, de quienes están conmigo todos los días, porque ellos son nuevos, ustedes son nuevos, ustedes están en todo este arte de la tecnología, ustedes están en todo este boom propio, ¿sí? Están aprendiendo. Y bueno, yo no es que me voy quedando, yo me voy autoeducando de a poquito, lo voy aprendiendo de ustedes, pero voy dejando mi experiencia y mi legado con la gente que quiere hacerlo. Jonathan es una persona con la que yo hablo aún todavía. Yo recuerdo cómo llegó Jonathan hasta el canal donde yo laboraba. ¿Cómo llegó? Junto a una, llegó para ser técnico, ¿sí? Yeah. Y bueno, con Silvana Urresta, que es una gran periodista, a quien estimo muchísimo, me dice, Miriam, ¿qué hacemos? Necesitamos un periodista urgente. ¿Qué hacemos? Oh, prepáralo a Jonathan. Empecemos a ver cómo lo hace. Fue un poco difícil, sin embargo, ha venido con el tiempo aprendiendo. Pero cuando hay una persona que aprende a lo que se te dice y pone en práctica lo que aprende, podemos decir que es base de una escuela. Pero quien no lo quiere aprender y quien sale y quien piensa que lo sé todo y que lo puedo absolutamente todo y básicamente no es nadie, prácticamente quedamos ahí. Entonces, no, tú eres escuela cuando enseñas y tú eres parte de esa escuela cuando aprendes y lo practicas. Cuando no, estás nulo. Para Miriam, ¿cuáles son, en cambio, sus referentes? O sea, ¿cuál es la... ¿Con quién estuviste? Estos profesores, ¿ya? Estos son los Mira, que cuando tengo esta marca. Cuando yo empecé en tema de locución, yo quiero agradecerle mucho al maestro Javier Albeiro Arcos, un locutor colombiano, ¿sí? Con el que empecé a dar mis pasitos. Tenía un programa que se llamaba Hola Música en una estación radial. Aprendí de él muchísimo. Aprendí de Oscar Portilla. Aprendí mucho de lo que pudieron haberte enseñado cuando dabas esos primeros pasos en torno a locución, ¿sí? Mi hermano es un periodista deportivo, ¿sí? Que simplemente he mirado, he compartido con él y aprendí mucho lo que es la lectura, porque si tú eres comunicador y no lees, no eres nadie, ¿sí? Porque tú lees y te alimentas. Okay. Es que no es cuestión de voy a escuchar el podcast o voy a, lo que se hace hoy, ¿no? Voy a escuchar el podcast a ver qué pasó, qué hizo, voy a la historia y todo. No.
No es lo mismo. Siéntate y lee. Léete un libro, léete y aprende. Sí. Y esto te enseña mucho, ¿sí? Un libro de referencia. Rápido. Las Catilinarias, de Juan Montalvo. Yeah. Sí he leído muchos. Uno nomás. Gabriel, ya. Ya te y el de referencia, el que te ha marcado. Claro, muchísimo. Mira, tengo otro profesor, Enrique Recalde, ¿sí? Ellos son comunicadores nacionales, ¿sí? Tenían un programa que se llamaba Antena Deportiva. Y bueno, yo iba y hacía mis prácticas de locución allí y él me enseñaba, a ver, Miriam, el esferito, porque no podía decir interinstitucional, no lo podía decir, lo repetía, y me quedaba y me trababa. A ver. Vocalización. Vamos, póngase el esferito bajo la lengua o tráigame una piedrita plana, y esa era la tarea que yo tenía con él. Y empiece de a poquito, despacito, ¿ya? Un doctor Ruiz en Estéreo Latacunga, porque mi formación estuvo académicamente en la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi. Entonces el doctor Ruiz era, a ver, Miriam, apréndete a parar, porque no vas a poder hacer así una entrevista. Siéntate bien, párate bien. Y esas cosas las aprendes y te quedan aquí. Eso es escuela. Y cuando tú vienes y las replicas, como lo haces diariamente, cuando yo busco hacerlo con mi gente, con mis chicas, y me siento feliz cuando me dicen, no, qué bien, lo hizo, lo está haciendo, ¿sí? Yo me siento contenta. Bueno, entonces quiero que hagas algo con nosotros. A ver. Ojalá el ñaño le haya enseñado. Pero nárranos un gol, por ejemplo. No. Claro. A nivel deportivo, mira, era tan pésimo. Nunca me gustó. Ella le pasa el balón a Miriam, y cabecea y le pasa a Luis Felipe y gol. No, Wilson era un reportero cuando a veces, en ocasiones, a mí me tocaba, Miriam se fue al estadio de Laucas. O se fue al estadio al Atahualpa, al estadio de la Liga. Créanme que llegar allá. No, pues, o sea, de a poquito yo miraba en ellos, pero nunca me gustó el tema del fútbol porque no lo entendía. No lo entendía. Yo saludaba con todos los jugadores, qué bonito, los autógrafos, qué lindo. Pero hasta ahí, no más. A mí pónganme como voz comercial porque no más. Entonces, no. El ciclismo. Hay el señor Ortega, que es una eminencia en el tema del ciclismo. Mira, nunca lo aprendí. ¿Pero qué hacía yo? Yo era la conductora del vehículo a mis 17, 18 años. Yo conducía y me iba atrás de los ciclistas. Y claro, los escuchaba narrar en vivo. Los escuchaba a ellos hablar todo lo que era la etapa del ciclismo. Pero no, solamente escuchaba. Y yo quiero ser voz comercial, porque a todo lo que ellos hacen no voy a llegar. ¿Cuál es tu pasión en la rama comunicacional? La radio. La radio, yo adoro la radio, adoro lo que hago. A mí me encanta salir a hacer una cobertura de madrugada, de noche, a la hora que haya la información, sobre todo el tema de la crónica. Me encanta narrar, me encanta escribir, ¿sí? Me encanta buscar una metáfora en cada una de las informaciones que yo narro, pero mi pasión es la radio. Mira, a mí me encanta soñar porque para mí la radio es magia. A mí me encanta buscarle ese punto especial en una canción y decir, bueno, me identifico con ella y me identifico contigo, con quien está tras el receptor. ¿Y desde que eras niña, te imaginaste que a esto te ibas a dedicar toda tu vida? ¿Era tu pasión? No. Lo mío era las artes escénicas, lo mío era el teatro, lo mío era verme, no sé, protagonizando una novela, una obra teatral. Eso era lo mío, ¿sí? Pero bueno, mi hermano se enfocó dentro del periodismo. Pues cuando ya me mandan a estudiar, cogí la misma rama. Pero nunca dijiste que pensaste ser médico. No. Entonces, profesora. Me gustaba ser profesora. Entonces, ¿por qué la doctora Corazón? Es que ya llego a la radio. ¿Pero por qué doctora Corazón? ¿Por qué? Porque curabas corazones. A ver. Cuéntanos cómo curas, cómo sanas esas Tienes que heridas. Contarme tu problema. Ya. Si tú me lo Primero cuentas, yo entonces, te cuento mi problema. Obvio, claro. Ya. Yo recibía cientos de mensajes, eran los mensajes de texto, no había todavía nada de WhatsApp, nada de esas cosas. Y los limitados por caracteres. Claro. Entonces, mira que me llegaban 150, 200 mensajes en la noche y yo me alargaba a veces hasta las 11, 12 de la noche. Hacíamos el proyecto Cupido, en donde buscábamos enlazar a esas personas. Mira, he sido testiga de matrimonios, he ido a los divorcios, madrina de bautizo. O culpable, en fin, ¿no? Muchas de las veces. Me llamaban y decían, doctorita, por su culpa me botaron de la casa, porque la música estaba tan buena que me puse a tomar, que definitivamente me perdí. Entonces, ya, por su culpa. No, hubieron eventos y episodios realmente fuertes,
muy fuertes. Pero más uniones que rompimientos, eso sí. De todo. De todo, es que había de todo. Había, bueno, dentro de los episodios fuertes y duros que yo tuve que ver fue cuando llegó una señora desesperada a la radio y era por los tanques de agua y la puerta. Y Dios mío, ¿qué pasó? Y yo trabajaba sola, yo mismo hacía controles y yo mismo colocaba la música y la locución. Y yo salgo y me encuentro con la señora en la puerta y me dice, doctorita, ayúdeme, mi hija se está muriendo. Y yo me quedo y le digo, pero ¿qué hago? Me dice, lo que pasa es que es a usted a la única que le va a escuchar. No vivo lejos. Faltaban 10 para las 10. Le digo, déjeme programar, no me demoro. Y la señora se desesperaba y lloraba. ¿Pero qué pasó? No quiere abrir la puerta y sé que mi hija va a hacer algo. Y realmente cuando llegamos, sí, estaba desangrándose. No había eco. En ese entonces no había eco. Ya, tocaba llamar al 101. Sí, entonces, pero llamemos a la policía de urgencia y ella no abría. Y le voy a poner el nombre Margarita, ¿ya? Y yo, Margarita, soy Miriam. Y cuando me abre la puerta, estaba toda así, bañada en sangre. Le digo, Margarita, ¿qué hiciste? Vamos a llamar a la policía, vente, vamos al cuarto, nos vamos a tranquilizar. Pero yo temblaba. ¿Y a los cuántos minutos llegaron? No fue nada. No, llegaron pronto. O sí, sea, llegaron después de que llamamos. tú No, yo llegué como a los, bueno, digamos, porque estábamos cerca y la señora fue en un carro, entonces llegaríamos como a los 10 minutos, o sea, supongo yo. Mucho, Claro, fue mucho mejor que si hubiera habido eco en ese tiempo. No sé. No sé, no sabemos, ¿no? Puede ser sabemos. Que... Bueno, porque cuando yo voy a las coberturas, yo ya encuentro al personal allí, entonces me imagino que cuando haya policía, llega ejército, llega salud, no, pues ya están. Entonces no, eso es cuestión de un poco de estadísticas, no hay que sentirnos comprometidos aquí. No, sí, es que a veces no es compromiso bajo ningún concepto, ¿sabes? Mejor no te digo por qué, porque estamos al aire, mejor no te digo por qué te digo eso, o por qué te estoy diciendo, porque sí me consta, mira, yo todo el tiempo escucho cuando llega, pues pasó esto, pero mira, hay esto, entonces cuando te explican las cosas como son, en realidad tú las entiendes. Los justificas un poco. Pero, no los justifico. Y los entiendes. Los entiendo porque sé cómo trabajan, porque sé lo que hay, sé cuando son las 3 de la mañana y a veces yo me despierto y digo... ¿Y cuántos se entregan también por su trabajo? Así que... Mucho. ¿Y sabes un poco para amenizar. Sí, no, y mucho porque es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? 2 de la mañana tú estás en tu sueño más lindo y enseguida te entra un mensaje y yo duermo con el teléfono aquí, ¿sí? Y cuando miro accidente de tránsito, suicidio, muerte violenta, levántate a esa hora, porque tienes un compromiso. Yo recuerdo a alguien, ¿sí? que yo llamaba y el teléfono apagado. ¿Por qué tiene el teléfono apagado a las 12 de la noche? No entiendo. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Por qué el teléfono? Y insistía. O sea, el otro día, ¿por qué tenía el teléfono apagado? Porque estaba durmiendo. No. Usted como periodista no tiene que tener el teléfono apagado. Usted no puede tener. Descansa. Periodista no descansa. Porque la información está todo el tiempo. A ver. Es que yo estoy como en un universo paralelo. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a mí me agrada escuchar esta parte. Pero me parece muy romántica en realidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo lo veo. Ya, quitemos al periodismo para no hacerlo personal aquí. Pero, por ejemplo, yo digo... Médicos, he visto médicos que de tanto ver enfermos, ya es enfermedades, o sea, dicen, ya, esto no es así, y se vuelven como que un poquito, se hace callo, ¿no? Lo que como comúnmente se dice. Y ya no les da la misma sensibilidad que cuando una madre lleva a su hijo enfermo y dice, mi hijo, y se desespera. Entonces, yo también eso lo he visto en el periodismo, o sea, hay periodistas que les digo... Mira esos vidrios de la gobernación. Ya están así, ya puedes hacer. Le digo, se puede caer, le puede matar a alguien. Ay, cuando se caiga encima de alguien y mate a alguien, ahí es noticia. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú te cansaste de decir que hay un elefante blanco allí, que nadie lo puede reparar, nadie lo puede arreglar y todo eso. Entonces, a lo que me voy es que... Y ahora tienes que esperar a que se caiga. ¿Has visto, o sea, se hace callo o no en el periodismo? No. O te vuelves siempre sensible y dices no, o sea, el accidente, el suicidio. Todos los casos son distintos políticos. Y todos tienen una connotación diferente. Y he llorado haciendo coberturas.
Pero Me he sentado, ¿tú sientes que eso todo es es el común? distinto. ¿O solo No, para Miriam es para mí, importante? mira, no, yo me topo con comunicadores que llegamos a la escena, llegamos al momento y somos pálidos. He visto a mi camarógrafo retroceder, no de miedo, sino de dolor. Es decir, no lo voy a hacer. Me he sentado y he llorado y digo, son de las coberturas que me apasiona hacer, pero que me duelen hacerlas. Y todos los casos son distintos y diferentes, porque eres un ser humano, porque sientes. No llegas y lo haces y pones micrófono y listo. ¿No? Es difícil. El tema de los suicidios es uno de los casos que llegar a cubrir es lo más duro, porque te estás enfrentando a una realidad de dolor, a un accidente de tránsito y ves el muerto allí y tú dices, pobre familia. Entonces, la crónica en sí, la crónica roja, porque la crónica es una narración. ¿Qué es la crónica? Una narración de un hecho. Ya. Entonces, Estamos tomando examen. Entonces, la crónica roja es tan difícil para muchas personas. Dicen, ay, sensacionalistas, amarillistas. Depende de cómo tú la hagas. Pero, ¿y está mal? Hay algo que se criticaba mucho, grabar en vivos en el sepelio de alguna persona, estar ahí justo en el momento de dolor de los familiares. Hay un suicidio y hay los camarógrafos, los periodistas esperando ya una entrevista justo en el lugar. Alguien está llorando y le graban justamente ese momento. ¿Qué pasa con esto? Depende del periodista y de lo que estés haciendo. Tú eres periodista o eres comunicador y tú necesitas captar todo lo que haya. Porque el momento en el que tú llegas, estás pensando ya cómo voy a narrar esa noticia y qué es lo que va a impactar más. Verle a esa mamá desgarrando el dolor, llorando porque su hijo se mató. Y empiezan a decirte amarillista, sensacionalista. Te aprovechas del dolor. Yo, en lo particular, sé a qué punto llego. Tengo un camarógrafo que de alguna manera está compenetrado en todo lo que hacemos y me conoce a tal punto de que sabe cómo voy a hacerle esa nota y cuando no tengo entrevista, sabe que voy a empezar a detallar de pronto todas las cosas que parecen duras de entender, pero que hay que hacerlas bajo el respeto al dolor. Y es cuando bajas la cámara y dices, no lo voy a hacer. ¿Y se han encontrado tal vez con familiares que les llaman a insultar, que los quieren denunciar, que bajen la noticia? Sí, muchas veces. ¿Y qué hacen ¿Y con estás esto? tú? No, bueno, yo explico mucho. Primero doy el pésame, primero le digo que lo entiendo desde ese punto. Ayer por ahí conversaba con alguien que me decía, son amarillistas. A ver, pero ¿por qué lo dice? Si nosotros no damos a conocer lo que está pasando dentro de esta realidad social de los suicidios y nos quedamos callados, no decimos nada, la prensa no habla, no hay suicidios, no pasa nada, aquí no ocurre absolutamente nada, somos una sociedad tranquila que no les está afectando nada, no van a hacer nada por tratar de crear una política que de alguna forma busque frenar esta situación social. De que la salud mental empiece a surgir como un tema de un odontólogo, como un médico, que haya psicólogos por todas partes que te digan, bueno, yo estoy aquí, yo estoy presto para ayudarte. Pero Entonces, hay otro tipo de aristas, por ejemplo, el contrabando aquí. ¿Cómo manejan este tema? ¿Por qué me sonrío? Porque mira, Complicado. El tema del contrabando es una situación súper compleja. Súper compleja. Yo me he enfrentado, sobre todo en el contrabando de combustible. Y mira, tengo muchos amigos que están lamentablemente dentro del informal, pero yo me voy al otro lado. Mira, y te digo, si tú estás en esto, es porque no tienes un trabajo. Ya, porque no hay una fuente de trabajo. Porque no está ahí. Estamos en frontera y te dedicas y tus padres, tus abuelos se dedicaron a esto. No, tuviste la oportunidad de estudiar, pero no tienes una fuente o un trabajo seguro. Y tienes que seguir, tienes que vivir. ¿Ya? Pero entonces te vas por ese lado, pero también tienes que pensar que la ley determina que estás haciendo algo ilícito y no puedes justificar, pese a todas las situaciones que está atravesando esta familia y que no tiene un método de vida, estás causando un problema económico al país y estás siendo parte de un delito. Entonces no puedes justificar ni puedes apoyarle al comerciante informal. Y cuando tú haces una toma, una entrevista, te caen encima. Es que me pasó hace unos 6 meses, más o menos, en los que
mi camarógrafo recibió un impacto de bomba lacrimógena en el piso. Y gracias a ese militar, que nunca lo conocí, gracias a ese militar no nos lincharon los comerciantes en el sector del Brillo. Algo parecido pasa en María Magdalena, cuando hubo la destrucción de un ¿Usted puente. Ahí estuvimos. ¿Y qué pasó? ¿Y qué le dijeron? Salieron las mujeres con machetes, con palos a su camarógrafo. Creo que alguien le alcanzó, le dio un golpe. Y a eso se exponen los periodistas todos los días y los O camarógrafos. sea, que no les dicen, queridos amigos, por favor, grábenme. O no me grabes, no me grabes, por yo favor. Yo tuve que salir retírate. con un cordón. No es así. Y luego Sí. te sacan a patadas. No, yo ya. tuve que salir con un cordón de militares y le agradecía tanto, le decía gracias, porque cuando me miraron, la gente, Miriam Enríquez, ahí está. Y yo, por favor, el militar me dijo, vea, ¿sabe qué? Sígame y yo voy atrásito. Sí, salí. Gracias a Dios, salí bien. ¿Y quién protege a los periodistas de este tipo de cosas? En caso de que no esté policía, que no esté Fuerzas Armadas, ¿qué hacen? Nada, te expones. Así de sencillo. Y nadie te defiende. ¿Y quién te puede defender? La palabra. Tu palabra. Esa es tu arma, la palabra. No, yo he tenido que enfrentarme a situaciones realmente difíciles, casos en los que me he ido un poco más allá todavía que de pronto los comerciantes informales, porque suena feo decirles contrabandistas, son comerciantes informales. Y si tú te vas desde el punto social, realmente entiendes de que tal vez en algún tiempo tus abuelos, bisabuelos, también fueron cacharreros y también estuvieron ahí, y eso fue el modo de vida, pero no es justificativo. Sin embargo, aquí es donde tú, como comunicador, ¿qué tienes que hacer? Tienes que dar a conocer la realidad social que vive esta gente y de pronto, por Dios, vivimos en frontera, necesitamos un trato diferente y especial en esta zona. Justamente. Empecemos a ver cómo atraer el turismo como un mecanismo de apoyo económico para que estas familias puedan dedicarse a algo distinto, empresas privadas que vengan, industrias que vengan y que aporten y que pongan en Tulcán y dicen, bueno, voy a crear esta industria. Pero no lo hacen. Pero ¿y esto se hace, por ejemplo, desde el punto de gobernación? ¿La gobernación trabaja por este tipo de temas que son frágiles para la provincia? Son obligaciones de ellos, ¿no? Tienen que hacerlo. Pero si no lo hay todavía y no lo tenemos aquí, ¿qué significa? Que no están preparados. Usted lo ha dicho. Se salva. Lo que el silencio otorga, dijeron, ¿no? No, el tema, por ejemplo, álgido es cuando tú vas más allá, ¿no? Cuando tú te enfrentas a situaciones no de contrabando, pero sí situaciones del paso de droga, de armas, de municiones. Cuando tú hablas de que hay zonas en nuestra provincia y en nuestra frontera en las que hay, que tú dices, no hay. Sí hay presencia de grupos armados. Vivimos en la frontera con Colombia. Y cuando te llaman y te dicen, oye, si ya no dejas o dejas de hablar de eso, o cuando viene un emisario y te dice, Miriam Enríquez, a ver, si usted no se calla, si usted no hace esto, vea lo que le va a pasar. ¿Tú no crees que, o sea, por lo que te conozco, por lo que he visto, ¿no crees que justamente el periodista tiene esa, no solo vocación, y si quiere lo hace y si no quiere no lo hace, esa responsabilidad como agentes de cambio en la sociedad? Claro, es que precisamente es eso. O sea, el hecho de que tú emitas una información, tú tienes que pensar, y bueno, lo hemos dicho, la estructura de una noticia tiene que ir enfocada no solamente a decir 20 cabezas de ganado fueron robadas de un punto específico. Es que, ¿por qué digo? O sea, ¿por qué lo insisto? ¿Y por qué lo digo de esta manera? Es porque sigo en ese universo paralelo. O sea, yo te escucho a ti y digo, a ver, Miriam, ¿lo hace? Sí. Por ejemplo, yéndonos al tema de protección de derechos. Y sobre todo de grupos vulnerables, que yo es en donde más te he visto, o sea, defendiendo y después de tras cámaras, o sea, diciendo, a ver, ¿qué puede hacer la persona? ¿Cómo podemos avanzar? Y cómo podemos también proteger a los que podrían caer en esta vulnerabilidad. Entonces, esa es la acción de cambio, ese es la responsabilidad. Pero también voy a otros lados o me encuentro con otras personas y es listo la nota, me voy, adiós, se acabó, listo, esto, a ver, ¿qué me dará más likes? ¿Qué me dará más, no sé,
audiencia y veo más bien mi intención es Personal, tener ¿no? un crecimiento personal, pero utilizando a la noticia. Exacto. No. Mira, sí te encuentras con eso. De esos hay muchos. Que simplemente voy y hago. Mira, en algo tan simple y tan sencillo. Y en algún momento hablábamos con Eisha. ¿Qué está pasando en la calle Bolívar? Lamentablemente la situación de las lluvias ha hecho que los adoquines se desnivelen y la situación de los comerciantes que están en la calle, de las personas y de los usuarios de la vida que todos los días transitan, ¿qué está pasando? Muchos accidentes. ¿Qué puede pasar con un viejito que en realidad va con un bastón? Exacto. Entonces, haga esa noticia, hable con la gente, genera inmediata una reacción, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Está un tramo. Vamos, sigamos. El seguimiento a la noticia es fundamental. Por más sencilla que parezca, que hemos hablado de que está un oramen en la calle tal y dicen, pero es que ¿cómo voy a sacar noticia de un hueco que está ahí? ¿Cómo? ¿Cómo voy a sacar? Viene un niño con una bicicleta, se cae, un mal golpe, se murió el niño. ¿Y por qué no tienes que hacerle seguimiento a eso? Es que vinieron los vecinos, le taparon, le pusieron tierrita y listo, se acabó. Ah, no, ya se tapó el huequito, no pasó nada. No, es que el hueco con la lluvia, bueno, el material que le pusieron se va a recorrer. Sigue. Hazle un seguimiento por más simple que parezca la noticia. Y eso es lo que a ti te va a ayudar. Ayudar a las personas, a quienes le benefician de que ese huequito ya no esté allí. Entonces tienes una intención de continuar hasta que se solucione. Mira, en algún momento en la nota social, tú llegas más allá y tienes el poder de golpear puertas y de decir, este señor no tiene casa. Vive en y lo hemos hecho en muchas ocasiones, y dices, vive en un cambuche pequeñito y lloras con esa persona porque el dolor es grande y te pones en los zapatos de esa persona que no tuvo la suerte de tener una casa propia y narras la nota y la gente llega y le entrega, pero no te quedes ahí. Le entregaron qué bonito, todo fue felicidad y saqué mi nota y me dijeron qué bonita nota, qué linda. Vaya a ver qué pasa 15 días después. Vaya a ver qué pasó con quien le ofreció que vamos a dar el Eternid. Es que sí lo haces. Y de pronto ya no necesitas ni siquiera hacer nota, sino ya está aquí, en tu conciencia, en tu corazón, el saber que tienes que terminar de ayudar con lo que empezaste. Uno se puede apasionar mucho con una nota y apropiarse y sentirse... Me ha pasado. ¿Cómo es esto? Me ha pasado, que es una de las coberturas y de los seguimientos más importantes que he tenido dentro de mi trayectoria y que siempre lo digo y siempre les pongo de ejemplo a las chicas, a la gente que está conmigo y que me trajo una cola terrible, pero que me dio la satisfacción de ver a una madre y a una familia enterrar a su hijo y su sobrino, encontrarlo y decir, bueno, yo he hecho y quiero escribir algún momento un libro sobre este caso y quiero irme hasta el sector en donde vive todavía su madre y quiero visitar la tumba y es algo que lo quiero hacer y lo voy a hacer, ojalá Dios quiera pronto, porque es uno de los casos en los que me enfrasqué a tal punto de que mi vida corría peligro, de que mi familia corría peligro y el momento en el que yo le dije, me voy a Tumaco, a pocos días de lo que habían secuestrado a los periodistas en Esmeraldas, mi camarógrafo me dijo, no, tome la cámara, yo no le acompaño, tengo hijos. Y si a usted le pasa algo, pues que le pase a usted, no puedo dejar a mis hijos solos. Me llené de valor y me fui. Y aunque temblaba y aunque iba en el camino, solamente veía a esa madre y a ese tío, decía, no, Dios mío, tienes que darme la fuerza y tengo que llegar. Y me recordaba todas las cosas que me habían dicho y decía, no, tengo que llegar. Y aunque fueron momentos difíciles, minutos, horas terribles en Tumaco, en la frontera, lo logramos. Y cuando nos dijeron, él está aquí desde hace 9 meses, sentía dolor. Y veía a una madre llorar y decía, ¿por qué? O sea, justicia. ¿Qué pasó? Y cuando me llamaron me dijeron, ¿usted es la periodista que está aquí? Le dije, sí. Me dijo, por favor, coja sus cosas, se acaba la diligencia y le vamos a sacar de aquí. Usted no puede estar aquí. ¿Sí? Y yo pensaba en mis hijos pequeños. Decía, Dios mío, ¿qué hice? No, hasta cuando llegué al puente Rumichaca, yo no me sentía segura. Pero algo había dentro de mí aquí, en el que me decía, Miriam, lo lograste, lo hiciste. Tuviste que llegar aquí para darle tranquilidad a esta familia. Y cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue llamar y decir,
¿por qué esto? ¿Por qué no dijeron? ¿Por qué no hablaron? No, ahora sí puede venir usted a revisar todos los cuerpos del expediente que se ha dado. No necesito, ya lo encontramos, gracias. Y cuando vino un emisario y me dijo, ya, Miriam, párele. No, hasta el momento en el que le entreguen a esa madre el cuerpo de su hijo y lo entierre, yo no me voy a callar, yo voy a seguir. Lo hemos hecho. ¿Qué tan sano es esto? Y periodistas exponen un montón de este tipo de temas, asesinatos, violencia, suicidios, pero ¿cómo te mantienes estable mentalmente? Difícil, es sumamente difícil, Aisha, y lo vas a ir viendo con el tiempo, y vas a ir, cada paso que des, lo vas a ir viendo y lo vas a ir sintiendo. No es tan fácil. Cuando llegas a casa y está un pequeño haciendo tareas, cuando está tu hija llegando del trabajo y te dice, mami, ¿cómo te fue? Y tú piensas y dices, bueno, ¿de dónde vengo? O sea, ¿qué vengo haciendo? ¿Qué información vengo cubriendo? La integridad de ellos puede estar en peligro, ¿qué puede pasar? Pero, ¿sabes? Es tu trabajo. Es como cuando un arquitecto dice, ay, en esta ladera voy a hacer un plano para que el edificio me salga lindo. Un ingeniero dice, vamos a traer 3 volquetas de ripio y de arena y vamos a ver cómo las llevamos. Toda profesión tiene su riesgo. Toda actividad laboral tiene su riesgo. Unos con una medida mucho más grandes, otras más pequeñas. Y recuerda que cuando sales de casa, de pronto no vas a llegar. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Por eso hay que vivir el minuto intensamente. Puede ser el último que tengas. Momento de suspiro. Momentos de suspiro. Para procesar la información. Pero sobre todo, sí, o sea, a mí me impacta eso, o sea, el apasionamiento, porque es vocación, porque es compromiso. Así es. No solo con tu trabajo, que es normal, o sea, que tiene que ser así, sino más bien con la gente, con quien necesita ser comunicado y con quien genera la noticia. O sea, es de tu parte completo la atención, y eso es digno de prestarle la atención que le estaba prestando, de ir procesando y sobre todo también un poco ir hacia esa empatía, ¿no? Para poder uno nutrirse de ese apasionamiento y de esa fuerza para también en las actividades que uno realiza poder también tener ese ejemplo como base. Mirencita, ya para ir un poco cerrando, ¿qué nos puedes decir como mensaje? Yo sé que si te limitaría a decirles a tus compañeros periodistas o a la gente o a ciertos sectores, limitarte. Un mensaje que quieras dar y que obviamente es parte de tu vida y de tu trabajo. ¿Cuál sería ese mensaje? Mira, en todo lo que haga, como decíamos hace un instante, ¿no? No solamente en la comunicación, no solamente en el periodismo, en toda actividad que hagas, como madre de familia, trabajas muchísimo, te levantas tan temprano, estás atrás de arreglar la casa, de hacer el almuerzo, de atender a tu esposo, de atender a tus hijos. Eres una madre de familia. Eres un padre que tal vez no tiene trabajo el día de hoy o estos meses está sin trabajo, desesperado, con deudas, y sales a buscar, quizá con una carpeta bajo el brazo. Muchas circunstancias de las que pasamos y atravesamos absolutamente todos. Nunca pierdas la fe en nada de lo que hagas. Jamás en la vida te venzas. Nunca te sientes y no pienses que te vas a levantar. La vida en algún momento te sorprende y en algún momento va a dar la vuelta y vas a decir, hoy ya no estoy abajo, estoy arriba. Y piensa que puedes lograr el objetivo, que es salir adelante con los tuyos, con tu familia. Confía en lo que tienes aquí y en el potencial que eres para poder salir adelante. Otro suspiro. Solo así nomás. Procesemos otra vez. Con cada pregunta primero nos estamos pensando un rato de la respuesta y ya seguimos. Miren, ¿cómo se maneja el celo profesional aquí? Hay un montón de comunicadores, de periodistas, pero todos se apoyan, es un grupo unido, existe una red de comunicadores que en donde sobresale el compañerismo, donde dices, bueno, yo no puedo hacer esta cobertura, voy a llamar a cualquier comunicador que haya y me va a ayudar. Bueno, yo en mi equipo sí lo tengo, gracias a Dios.
Tengo gente que está en otros medios y que se avisa, mira, hay esto y cúbrelo tú mientras yo me quedo cubriendo aquí y lo hacemos. Hay una red de comunicadores, lo siento muy de cerca porque mi camarógrafo es parte de ello. Y siento que hay una solidaridad entre ellos cuando están pasando momentos difíciles, cuando alguien de la red, alguien falleció, es muy cercano, están pendientes, siempre poner una cuota, los veo que sí, están unidos en ese sentido. De que hay celos, sí, como en todo. Siempre hay que yo quiero llegar primero y como que no entendemos de que ya no existe el tema de decir, bueno, yo soy el protagonista principal porque yo fui el único que llegué, yo fui el único que cubrí, yo fui el único que hice. Ya no existe eso. Desde que están las redes sociales, todo el mundo coge un teléfono, te dice, mira, ya subí a la red y ya lo tengo y ya está. Entonces, o siempre aparece algo mejor. Exacto. O sea, ya o no. siempre te muestran un ángulo que no habías visto y es lo que complementa la noticia. Exacto. Entonces, ya no puedes hablar de eso. En inmediatez, peor, porque sí, pongo y estoy transmitiendo en vivo y el mundo lo está viendo. Entonces, el suceso se convierte en una noticia y ya no eres el protagonista principal. Entonces, hay compañeros que todavía no entienden eso, sí, que yo no quiero decir a nadie y es que es mi noticia y a mí me lo dijeron y yo lo tengo y yo llevo primero y yo lo hago. Para todos hay, absolutamente. Mira, tú tienes tu carisma, tu ángel, tú tienes lo mismo, a ti te siguen, a ti también, a ti te avisan y tú llegaste, yo puedo tener lo mismo. Entonces, aquí todos luchamos por tratar de llevar lo mejor siempre. Y está en tu edición, está en la forma como tú narras, está en la forma como tú presentas la noticia, la que hace diferencia de los demás. Para todos hay. Para todos. Para todos, absolutamente. Bueno, es así como hemos compartido un espacio ameno con Miriam, doctorita Corazón, que ha sido una gran profesional y sobre todo se ha enfocado en que los jóvenes y los estudiantes de comunicación y los profesionales también tienen un espacio aquí. Me enorgullece decir que yo también soy de la escuela de Miriam Enríquez y es importante recalcar esto porque no soy la única, somos varios comunicadores y esto se trata de eso, no existe celo profesional, hay campo para todos, es verdad, todos llegamos a las mismas noticias y sobre todo está en el estilo que cada uno de nosotros manejemos como comunicadores. Miriam, de mi parte te agradezco mucho por aceptar venir a este espacio, qué gusto poder pensar, analizar cada una de tus respuestas, suspirar con cada una de las palabras inspiradoras, con esos momentos tan difíciles y algunos trágicos que tú has vivido en el mundo de la comunicación. A ti, mi pequeña, como te digo siempre, bueno, le digo chiquitita, ¿no? mi mocosa, un poco de todo, porque siento que es uno de mis brazos fuertes y armados dentro del equipo comunicacional. Es una persona que se apasionó, le gustó, empezó a trabajar dentro de esto. Me encanta cómo recepta las cosas, me encanta cómo le busca ese apasionarse, no me importa. Ahora, justo en esta época ya no le importa si está de noche, si es muy tempranito, si es de madrugada o si es feriado, pero ya lo hace. Yo era de las que apagaba el teléfono a las 12 de la noche, no. Y ya no estaba. Al otro día estaba durmiendo, yo fines de semana no hago nada. Entonces, no, ahora lo hace. Ahora me sigue, ahora me busca, ahora ya no tengo que decirle, ahora tú no haga esto, mire eso. No, ya lo hace. Y cuando presenta los textos, 2, 3 frasecitas por ahí que hay que corregir, pero no más. Entonces, qué lindo encontrarme con comunicadores jóvenes. Lo he dicho siempre, lo digo siempre, de ustedes aprendo todos los días. Ustedes son esta nueva era comunicacional. Nosotros vamos pasando, no de viejos, ¿no? No de viejos, ojo, no de viejos. Vamos pasando nada más en el tiempo y vamos queriendo acumulando dejar juventud. Viejos de espíritu, nada más. No, nada, ni espíritu. Vamos dejando ese legado y qué bueno cuando hay gente que aprovecha, aprende, actúa y lo aplica. Eso es tener escuela. Cuando simplemente escucho, por aquí me sale y yo lo sé todo, jamás. Nunca van a llegar a nada. Entonces, les agradezco, chicos, a ustedes, de verdad. Qué bonito equipo, qué lindo equipo tras las cámaras. Me he sentido súper bien. De hecho, yo no pensé, yo dije, cuidado, sales con algo. Mañana ya no vas a trabajar donde digas alguna cosa. Entonces, no. Y esa era mi parte, ¿cómo te sentiste? No, ¿qué tal la entrevista? Bien, Cuéntanos. Mira que ya lo sé, ya lo tengo aquí. Sí, te me adelantas a mí, esa es mi parte, mi guión, parte de mis líneas. No, yo ya lo sé, qué lindo poder llegar aquí, poder conversar con ustedes, mirar este gran equipo humano. Que se repita.
que se repita, por favor, algún rato cuando alguien el director de ustedes me decía, algún rato le dije, no podía, justifiqué mi ausencia. Sin embargo, cuando me dijeron, nos fue a comer, ahora sí, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde voy? Y sí, qué lindo poder compartir con ustedes, qué lindo poder hablar con ustedes. Yo lo digo, les deseo toda la suerte del mundo. Tienen que seguir creciendo cada vez más. Esto es de crecimiento y de mantenerse. No es fácil, chicos. No es fácil, es difícil, hoy lo hablábamos con ella. Sin embargo, cuando uno le pone ganas, cuando uno le pone ímpetu en todo lo que hace, sin duda van a llegar mucho más lejos. Y tienen el potencial, lo van a hacer y hay que mantenerse. Esto no es de un día, de 2 días, de 3 meses. Esto es de mantenerse y sé que vienen cosas a veces difíciles. Sin embargo, sé que lo van a empezar a enfrentar y que se repita, por favor. ¿Sí? Un abrazo para todos ustedes, muchísimas gracias. Besitos gordos para todos. De mi parte, nada más que agregar. Ustedes ya la vieron, ustedes ya sintieron, ustedes ya escucharon todo lo que tenían que escuchar. Mis líneas ya me las robó. Miriam, la valiente, la mujer enérgica, la mujer que sigue enseñando a cada paso, una mujer que en su estela va dejando siempre vibras positivas y sobre todo un gran corazón. Esa doctorita corazón sigue sanando muchos corazones dentro de todos sus niveles y dentro de todas sus relaciones, y es a quien tuvimos hoy, que sobre todo un gran ser humano a quien queremos mucho. Gracias, Miriamcita. Y estuvo en el purgatorio Miriam Enríquez. Qué lindos, gracias. Qué lindos, muchas gracias. Dios les pague.